Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió, es su Espíritu Dios. Testigo de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo nuestra esperanza y nueva declaración. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, aleluya. Somos un pueblo especial, Señor. Vamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, aleluya. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su Espíritu Dios para darnos poder. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo nuestra esperanza y su amor nos impulsa, aleluya. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Nos ponemos de pie, damos al Señor. Decimos, como dice nuestro salmo, yo me alegré con los que me decían, dice, a la casa del Señor que iremos. Salmo 121, 22. Salmo 122, versículo 1, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Puedes tatuártelo si quieres. En la frente. Aleluya. Gloria al Señor. A ver. Ok, yo me alegré con los que me decían, dice, a la casa del Señor que iremos. Bueno, vamos, gloria al Señor. Hermanos, pueden sentarse. Estamos aquí en Marcos y dice, Jesús les predica, hermanos, a las grandes multitudes. Siempre el Señor predicándole a las multitudes, haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, teniendo misericordia de los pecadores, a los paralíticos, casi cumpliéndose, de hecho cumpliéndose las profecías, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan. Amén. Siempre el Señor predicando a las multitudes.
De todas esas multitudes, algunos son espectadores, otros les siguen y algunos son escogidos. Así es el caso hoy también en este tiempo de las grandes multitudes que escuchan, oyen hablar, han escuchado acerca de Jesús. Entonces miramos a Cristo, hermanos, atareado, amén, yendo a donde la necesidad. Y cuando miramos el evangelista nos relata esto. Nos habla de la actividad de Jesús. Como que pone mucho énfasis en eso, en la actividad, en el movimiento que estaba haciendo Jesús. Y lo que el evangelista Marcos quiere que veamos es lo interesado de Jesús en tocar a las personas. Marcos quiere que veamos la actividad que está teniendo Jesús, porque es un libro de acción. Los paralíticos son sanados. Los cojos andan. Los demonios han echado fuera. Los pecadores reciben la misericordia del Señor. Cristo siempre en actividad, buscando personas para tocarles, para salvarles. Aquí lo miramos en la sinagoga, luego después más adelante lo miramos a la orilla del mar de Galilea, luego después lo miramos en un monte ahí mismo en ese capítulo, luego lo miramos que regresa otra vez a la casa, tal vez a la casa de Pedro en Capernaum, no sé, pero regresó ahí alguna casa tal vez de los discípulos de algún creyente, pero es posible que a la casa de Pedro, pero siempre trabajando, haciendo su ministerio, haciendo su trabajo. Porque él decía que eran los enfermos los que tenían necesidad de médico, no los que ya estaban sanos. Amén. Esa era la acción de Jesús. Y siempre acusando a los religiosos porque sus actos legalistas y religiosos estorbaban en la obra. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder, ¿qué? Acusarle. Miramos algunos actores en este capítulo, a lo mejor los ubicamos ahí, hermanos. Algunos son sanos. Grandes multitudes seguían a Jesús, como hoy en día, ¿no? Tal vez muchas personas vayan a mirar la película de Jesús, pero miles de personas en todo el mundo fueron a escucharla, a ver la película de... creo que Movimiento por Jesús, algo así. Como también millones fueron a ver aquella película de Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquella película de Jesús? De Mel Gibson. ¿Cómo se llamó esa? La Pasión. Miles. Pero todos esos millones de personas pasa lo mismo. Algunos son sanos, unos son espectadores, otros le siguen y otros son ¿qué? Llamados, ¿verdad? Es igual ahorita también. Aquí de todas las multitudes algunos eran sanos. De todas las multitudes algunos eran sanos. ¿Se acuerda que a todas esas personas que sanó el Señor en las prédicas que ha dado? De hecho, el más reciente, aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico, 4 amigos, esos sí eran amigos, no eran enemigos, eran amigos. Alguien que te lleva a Cristo es tu amigo verdadero. No es tu amigo, es tu hermano. Más que un hermano en la carne. Porque Él quiere la salvación de tu alma. Lo demás es mentira. Amén. Entonces, grandes multitudes siguiendo a Jesús. Y de todas esas multitudes, hermanos, algunos fueron sanos. Como le decía yo, el caso de aquellos 4 amigos que llevaron a los amigos que estaba paralítico también. Como la fe de ellos, también la fe del paralítico obró para que él fuera sanado. ¿Amén? Y Cristo se asombró de la fe de estos amigos, ¿verdad? Que hicieron un hoyo en el techo para llevarlo. Entonces, algunos son sanos. No todos son sanos. No todos son salvos, ¿verdad? Sino algunos. Muchos le siguen, pero no todos escoge el Señor para el ministerio, para la labor que Él quiere llevar a cabo. Para diferentes cosas escoge el Señor. Amén. Muchos siguen a Jesús y de todos esos que siguen, muchos lo siguen por diferentes motivos. Y algunos son genuinos y se quedan y se plantan en Cristo y dan fruto y florecen en Cristo Jesús. Amén. Así de que algunos son sanos. Y este es el caso de este hombre.
Este hombre tenía una mano, dice, seca, paralítica. Así estaba la condición de este hombre. Y Jesucristo, hermano, dice, entró otra vez Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban a ver si en el día de reposo le sanaría. Era un día sábado. El sábado el Señor acudió a la sinagoga y cuando entra Jesús a la sinagoga, ahí tiene un paciente luego. Ahí está el paciente, el hombre de la mano seca, porque Cristo es el doctor de doctores, el médico de médicos. Y ahí está un paciente. Y están también unos espectadores viendo a ver qué va a hacer ese médico de médicos, porque él dice que es el médico de médicos. No solo dice, ellos han visto muchos milagros. Los religiosos han visto que sana mucha gente. Ellos no tienen duda. El problema es que no creen en él. Ellos saben lo que hace, pero no creen en él. A causa de sus perjuicios religiosos y legalistas. Pero lo que me llama la atención de Cristo, hermanos, es que el Señor Jesucristo trató, hermanos, amablemente a este paciente. Qué hermoso el Señor, ¿no? Le dijo, extiende tu mano. Y él extendió la mano y quedó, dice que, restablecido. Cuando llega el doctor de doctores a la sinagoga, es un día sábado. Los religiosos están viendo a ver qué va a hacer en el día sábado, porque no es lícito hacer nada. Y eso ellos según consideraban que era un trabajo, de que se preocuparan por este hombre de la mano seca. Yo digo que era como una trampa también. Han de haber buscado a este hombre de la mano seca y lo llevaron a la sinagoga. Vamos a poner una trampa a Jesús. Lo vamos a poner donde él lo vea, porque cuando él ve la necesidad no se puede quedar callado. Cuando Cristo ve la necesidad no se puede quedar con las manos cruzadas. Él es el doctor de doctores, sí, Señor de señores. Cuando ve el lloro, la tristeza, cuando ve la soledad y todas esas cosas, el Señor no se puede quedar con los brazos cruzados. Él obrará de su manera, pero Él lo hará. Él siempre llega a tiempo. Él tiene el control de nuestras vidas. Más todavía sobre aquellos que lo aman todavía. Y Él atiende amablemente a este paciente y le dijo, extiende tu mano. Le extendió y la mano le quedó, dice que, restablecida. Qué hermosa lección nos da el Señor con esta curación. Y nos da una lección espiritual con esta curación, hermanos. Y esta lección que podemos aprender aquí es cómo el Señor cura nuestras almas. Cómo el Señor puede curar nuestros cuerpos mediante su gracia. Amén. Porque este hombre dice que tenía su mano seca. Y realmente nosotros espiritualmente así estábamos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria del Señor. Isaías dice que el Señor miraba al pueblo de Israel desde su mollera hasta la planta de sus pies, todo era pudrición. Así estaba nuestra vida, sin Cristo, sin Dios. Estábamos secos espiritualmente, estábamos muertos en vida, separados de Dios. Este hombre estaba seca su mano ahí, no podía extenderla, estaba encogida tal vez, engarrotada esa mano. Y es que realmente así estaba también nuestra vida, hermanos. Nosotros no podíamos extender nuestras manos por sí solos. Es más, a muchos de ustedes les cuesta trabajo levantar sus manos y alabar al Señor, aquí en la iglesia. Pero van a un fútbol y ¡hey, Messi! ¿Cierto? ¡Hey, Daddy Yankee! ¡Hey! No. ¿Y ahora están en la iglesia? ¿Qué pasa? Vienes a alabar al Señor. Por eso hay un santuario aquí, para que aquí entra fuera gente que viene a alabar y glorificar al Señor. Y viene gente también nueva que va a aprender cómo se alaba al Señor. Amén. Yo cantaba en mi iglesia un cantito que decía, date una vuelta chiquita, porque así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Las viejitas con mucha alegría y gozo. No, pero olvídese, eso era un baile en la iglesia. Las hermanas de veras se gozaban, no, pues el Señor. Hermanos, tenemos que
confiar y gozarnos en el Señor. Amén. Amén. Por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estábamos muertos, no podíamos ni levantar nuestras manos por nosotros mismos. Nadie podía hacer nada por nosotros, ni siquiera nosotros mismos. Muchos pues, ¿verdad? Para muchos esa era una condición real, hermanos. Así estaba este hombre. Pero a la voz de Jesús le dijo, extiende tu mano. Y él le creyó al Señor y extendió su mano. Y fue, dice que, sano. Es que así es. Así es la obra del Señor, hermanos. A una orden de la voz del Señor. A una orden de la boca de Cristo. A una orden de la voz del doctor de doctores. Fue sano. Cuando escuchó la voz del médico, extiende tu mano, le extendió y fue sano. Y nosotros también. Así estaba nuestra vida. Pero cuando vino Cristo el Señor y nos transformó a una voz del Señor, con la voz del Señor vino el poder creativo. Con la voz del Señor vino el poder creativo, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura, estaba muerto, estaba seco, pero ahora a la voz del Señor extendí mis manos y dije, Señor, entra en mi corazón, quiero ser salvo, Señor. Sana mi alma, mi corazón, mi vida pecaminosa. Entra en mi corazón y sáname, Señor. Y no solamente levantamos una mano nosotros, ahora levanté mis dos manos, mis pies también para alabar al Señor. No solo levanté mi mano como ese hombre, sino levanté mis manos a Cristo Jesús. Mi vista, Señor, que todo lo puede. A la cruz del Calvario, donde fui salvo por su milagro. Amén. Porque entendí que Él tiene la respuesta que yo necesito. Este hombre de la mano seca encontró que su respuesta estaba en Cristo. Extendió su mano y fue sano. Y levantó sus manos. Yo creo que no solo una mano, sino abrazó al Señor Jesucristo. Dijo, gracias por sanarme. Tú eres la respuesta que yo tanto esperaba. Gracias, Señor. Gracias por sanarme. Gloria, Señor. Y entonces el Señor nos hizo una nueva criatura. No era un santurrón, sino en una persona que lucha cada día por permanecer fiel y firme a Cristo Jesús. Por la obra y el poder de su Espíritu Santo. Porque solo no podría hacer nada. Separado de nada podremos hacer. Sino por su grande y su Espíritu Santo que está en nosotros. Él hace la obra. Amén. El que empezó en la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él nos da la capacidad de mantenernos en santidad. No por nuestra fuerza, sino por su Espíritu que Santo. Por eso dice Romanos 6:1. Ok, ya el Señor sanó mi mano. Ya el Señor me permitió levantar mis dos manos al cielo. Ya el Señor sanó mi corazón y me dio la facultad de ser una nueva criatura, una nueva persona. ¿Qué hago ahora entonces? En agradecimiento a lo que Él hizo. El apóstol Pablo dijo en Romanos, ¿qué pues haremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Verdad? Dice, porque si fuimos, bueno, ahí dice Romanos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por el que no seamos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos y andemos en una vida que nueva. Soy una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el médico de médicos? Este otro personaje. ¿Okay? Miramos miramos ahí el paciente. ¿Qué pasa con el médico? El médico le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió la mano y fue ¿qué? Restaurado. Fue sano. Es decir, con la voz del Señor, Él trae poder. Con la voz del Señor son perdonados mis pecados. Con la voz del Señor, mi alma es sanada. Con la voz del Señor, tengo sanidad física también. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Y extienda su mano. Extienda su mano en el nombre de Jesús.
Nada que, ay, es que hermano me hirieron, mi familia me hizo, reprendes en el nombre de Jesús, es una nueva persona en Cristo. Jesús y Cristo ya debe haber sanado eso. Eso tiene que haber quedado en el olvido, porque eso quiere decir que no tiene la capacidad de perdonar, y eso lo aborrece el Señor, porque si te perdonó a ti, como tú no puedes perdonar a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, cualquiera que te haya herido, tu borrón y cuenta nueva. Soy una nueva persona en Cristo, capacitada para perdonar, para resistir en Cristo, porque tengo su Espíritu Santo. Amén. Ah, que el hermano, que la hermana, esto, reprendes en el nombre de Jesús. Tú vienes a alabar y a glorificar el nombre, ¿qué? De Cristo Jesús. El Cristo de Galilea es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El médico, el doctor de doctores es el mismo, Él no ha cambiado y está listo para interferir y sanarnos y curarnos nuestra alma, nuestras heridas, todo. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Cielo y tierra pasarán, dice, pero mis palabras nunca, dice, ¿qué? Pasarán. Cristo trata, este doctor, este médico trató amablemente a este paciente, hermanos. Y no era para menos, porque Él es el doctor de doctores. Aunque los religiosos y legalistas estaban tratando de entorpecer la obra de Cristo en un día sábado, no querían que Él se preocupara por este enfermo en día sábado, no querían que Cristo atendiera esa mano seca y se preocupara por ese hombre, porque era transgredir la ley y la religión. Porque si hacía eso no era muy espiritual entonces. Porque si hacía eso entonces su religión era una religión mentirosa, porque era el día sábado. Era el día del rito y de la ceremonia. No había que preocuparse por el prójimo. Así actuaban ellos. Pero Jesús obró amablemente, porque Él es el doctor de doctores. Porque para Jesús la religión era servir. Para Jesús la religión era amar. Era amar a la persona. Para Jesús el ritual, hermanos, era algo irrelevante comparado con el amor en acción. Para Jesús la cosa más importante del mundo no era llevar a cabo correctamente un ritual, sino la respuesta al clamor y la necesidad de las personas. Y este doctor llegó a la sinagoga cuando le habían dicho, ni te pares ya en la sinagoga, porque a causa de tanto milagro, de tantos hechos que estás haciendo, están preparando y tratan de asesinarte. No regreses otra vez. Los discípulos dijeron, ¿estás loco porque quieres ir otra vez al nido de las avispas? ¿A la cuna del lobo? Y el Señor regresó a la sinagoga. Era una muestra de este doctor, de su valor extraordinario por la humanidad, por ese hombre. Cristo no rehusó buscar su seguridad. Estaba exhibido a exponerse a una situación peligrosa. Él tenía una misión. Había un hombre con una mano seca que tenía que ser, ¿qué? Sanado. Y es que así eran nosotros. Estábamos en el fango y el Señor tuvo que misericordia. Él se expuso a ir a la cruz del Calvario para darnos ¿qué? Salvación. Él se enfrentó al mismo Satanás y lo venció en la cruz del Calvario para darnos salvación. Derramó su sangre para darnos salvación. Él se expuso, dejó su naturaleza de Dios, dice, ¿cómo dice? Efesios, hagan vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino tomando forma ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo. Por ahí dice, ¿no? Por eso le dieron un nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¡Qué hermoso! Él no escatimó nada, hermanos. Así de que eso hizo el Señor. No le importó la religiosidad, no le importó el rito de la ceremonia, no le importó nada. Él atendió la necesidad de este hombre. Demostró su valor volviendo ahí a la cuna de lobos. Demostró su valor volviendo ahí a la sinagoga. Ahí en la sinagoga, cuando llegó en los primeros sitios de honor, ahí estaba el Sanedrín. La víbora de cascabel, que dijo Juan, serpientes, ¿cómo? Víboras. No me acuerdo cómo dijo. Generación de víboras. Y luego después le dijo, sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Esos eran los más espirituales. Y ahí estaban enfrente, en la sinagoga, viendo cuando llegaba alguien con una doctrina rara o extraña. Pero todos estaban listos ahí porque sabían que Jesús estaba ahí.
Y le habían puesto una trampa ahí, un enfermo enfrente, para que entrando lo viera luego. Y Cristo no podía quedarse cruzado al ver la necesidad de este hombre. Le habían puesto una trampa, ahí estaban esos. Ahí estaban estos hombres. Pero lo que menos les interesaba a estos hombres era el culto, la predicación de la palabra de Dios. Estaban para investigar a Jesús. Estaban para tramar la forma de eliminar a Jesús, de ponerle una trampa a Jesús. Porque era sábado y no estaba prohibido hacer nada, curar a un enfermo, sanar una herida, nada. No podías hacer nada por él. Podías a lo mejor hacer algo pequeño, pero no podías intervenir más. Porque era sábado. Por eso que el enemigo siempre los atacaba en sábado. Los sirios los persiguieron, dice Flavio Josefo, en sábado. Los atacaron en sábado, los abrazaron cuando se encontraban en las cuevas sin que ellos ofrecieran resistencias. Cuando el general romano Pompeyo atacó Jerusalén, conocía las costumbres de los judíos, los atacó en sábado y los judíos no movieron ni una mano. Los romanos, cuando un judío quería servir en el ejército, mejor lo sacaban porque en sábado ese hombre nunca iba a querer pelear. Y yo pienso que el último ataque de Israel ahora ¿cómo se llama? Por Hamas, no he investigado bien, pero me imagino que fue el sábado, porque ellos saben cuándo. Esa actitud de los judíos, religiosa, ortodoxa, era bien rígida. Y Jesús sabía eso, pero no iba a permitir que este hombre quedara así. Así es de que este doctor de doctores sanó a este hombre. No le importó el rito, la ceremonia, el día, ni la hora, ni la fecha. Él vino a sanar ¿a qué? Al que está enfermo. Entonces el Señor más adelante dice, les dijo, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirando alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió la mano y le fue, dice, ¿qué? Restaurada. Fue, dice, ¿qué? Sanada. El Señor. Ellos querían ponerle una trampa, pero él le dio vuelta a la tortilla. Porque le dijo, ¿qué es conforme a la ley? ¿Qué es conforme a la ley? ¿Hacer una buena obra en sábado o hacer una obra mala? Los puso en aprieto. Porque ellos estaban obligados a decir que en sábado estaban obligados a hacer una obra mala. ¿Cómo iban a decir que en el día sábado estaban obligados a hacer una mala obra? ¿No? Era obvio, ¿no? Era obvio que si era el día del Señor, era el día sábado, lo más valioso era hacer una buena obra que una mala obra. O sea, no podías hacer lo contrario, acabar de pegarle, no podías hacer eso. Así que Jesucristo los prendió en su misma trampa. Puso el dedo en la llaga del Señor. Porque Jesús estaba haciendo lo posible para salvar la vida de ese hombre. Se mirara como se mirara, no cabía duda que era mejor pensar en ayudar a un hombre que pensar en matar a un hombre. Así de que no pudieron contestarlos. Porque su mente estaba entorpecida y lo ridiculizó. Porque ellos estaban estorbando a una obra buena que él iba a hacer. Hermanos, todo lo que Jesús dice y hace sucede para salvar las vidas. Ese era el único objetivo de su misión. Este médico, cuando llegó a la sinagoga, se fijó en el hombre de la mano seca. Se fijó en la mano seca. No se fijó en la mano buena, ¿verdad? Él se fijó en ¿qué? En esa mano seca. En la enfermedad. Mi sobrina es enfermera y su esposo es doctor en Mazatlán. Y él se enoja mucho, dice que se enoja mucho con los testigos de Jehová. Porque dice que le ha tocado casos donde tienen que ponerle sangre a una persona que necesita una traducción. Y ellos no quieren eso, estorban a la ciencia por sus religiosidades, ¿entienden? Por sus malas interpretaciones. Así que dice, cuando pasa allá, los corren, los echan fuera y siguen haciendo su trabajo porque así dice la ley, ¿no? Entonces, así están esos grupos, no estorban a la ciencia.
Pero también algunos cristianos estorbamos a la obra de Dios con nuestras comprensiones a veces de nuestras comprensiones o interpretaciones muy pobres de la misericordia de Dios y de la gracia y del amor de Dios. Ponemos tropiezo a la evangelización de Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿O no es cierto? ¿Por qué viene así? ¿Por qué viste así? ¿Por qué no trae velo? ¿Por qué trae pelo largo? ¿Por qué esto y lo otro? Y siempre, o siempre interrogando a las personas. ¿Qué nos interesa eso? Si una persona viene a la iglesia, gloria al Señor, viene por la misericordia del Señor. Amén. Si una persona viene y Dios la toca, gloria al Señor. Si viene y visita, gloria al Señor. Es una ganancia que estén en la casa del Señor. Esperemos qué quiere hacer el Señor en sus vidas. ¿Qué puede hacer el Señor? Me acuerdo, el pastor Chasmin dice que cuando empezó su obra tenía una iglesita de puros ancianitos, dice, como unos 20, 30. Y un día salió a las calles en los 60, 70, creo, y miró lleno de hippies por las calles ahí y sintió amor por esa gente, pero ¿cómo atraerlos a Cristo Jesús? Y entonces les puso a la iglesia que iban a hacer algo para traer a los hippies a la iglesia, y la mayoría de los viejitos dijeron que venían descalzos, todos olían a changoleón y greñudos y quién sabe, marihuanos y todo. Y las pantalones así de unas campanotas como los que usaba Erasmo, dice que él usaba eso. Y zapatos de tacón así. ¿De charol? Como los de Miguelito. Pero otros, ¿no? Hasta más feos así. Y entonces dice que, ¿cómo le hago? Dice que decidió abrir la iglesia a los hippies, ¿no? Y se ganó primero un hippie ahí. Y ese hippie trajo a otro hippie, y esos a otro y a otro. De repente la iglesia estaba lleno de hippies ahí. Y los ancianos dijeron, pero van a asociar la silla, las carpetas. Y él dijo, bueno, si hay que quitar la carpeta, hay que quitarla. Si hay que poner bancas o piedras donde se sienten. Pero no vamos a dejar que esta generación pierda. Y pronto empezaron a acudir ellos, ¿no? De repente, algunos querían participar en la alabanza, todos greñudos, y les sabía también la alabanza que tocaran ahí. Y empezaron otros a enseñar. Y se inició lo que era el movimiento por Jesucristo. Amén. Después la iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa creció. Dicen, yo no sé, porque pero dicen que había miles de personas los domingos haciendo hasta 3, 4 servicios, haciendo fila en Costa Mesa para entrar a la iglesia. Puro hippie greñudo ahí. La iglesia era insuficiente, así que tuvieron que hacer una carpa gigante. Y la carpa se llenó, y apenas iban a construir la iglesia cuando ya no ocupa la gente otra carpa, y así se la llevaron en las carpas, hippie por donde quiera, viniendo a los pies de Cristo Jesús. Pero Dios hizo la obra tan tremenda, hermanos, miles y miles de personas. A veces era fácil hallarlos los domingos predicando a 1000, a 2000, 3000 hippies ahí en las playas, en Orange County, por ahí en esos lugares, ¿no? Pero así es la obra, porque a veces entorpecemos con lo que nosotros creemos, con una mala interpretación, la obra evangelizadora de Cristo Jesús. Y eso es cierto. Cuando yo vine a la iglesia traía un arete aquí, el pelo largo, y quería ser cholo. Sí, y si hubiera alguien que me hubiera entorpecido la obra del Señor, yo no me quedo en esa iglesia. Llegué y me senté atrás, y el Señor me tocó. Al terminar el servicio, un joven que tocaba la alabanza se acercó a mí. Me dijo, qué bueno que viniste, sigue viniendo. Y siempre sigue viniendo. Y todo greñudo y sigue viniendo. Nadie me dijo nada. Ya como al año me dijo este amigo, hay una joven de la iglesia que corta el pelo. Dice, voy a cortarme el pelo, vamos, me dijo. Con amor, me dijo. Y ya fui, pues, fin, se acabó. Si uno está en Cristo, nueva criatura que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué hermoso lo que hace el Señor. Amén. No entorpezcan la obra de Cristo. Él miró con tristeza en los corazones de estos religiosos. Sintió lástima porque él tenía amor por las almas, y ellos, conociendo las palabras, las escrituras, no tenían ese mismo sentir que él tenía. Estos espectadores se portaron mal con Cristo, se portaron mal con este enfermo, se portaron mal con el médico que estaba sanando. Amén. Se portaron mal con el Salvador del mundo. Tanto que a punto estaban ya cayendo en el pecado imperdonable. Más adelante lo puede leer en su casa.
Porque dijeron, tú haces milagros por Satanás, porque estás endemoniado. Lo que estás haciendo lo estás haciendo por el demonio. Y Jesucristo les puede decir, pero ¿cómo puedo hacer yo las obras por el demonio? Si Satanás pelea contra sí mismo, entonces su reino no va a ¿qué? Permanecer. ¿Verdad? No, tú tienes demonio, le dijo. Estaban cayendo en ese pecado imperdonable. Más adelante Jesucristo dice que todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no es ¿qué? Perdonada, porque ellos estaban cayendo en este pecado ya. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable, hermano? El pecado imperdonable es que están rechazando a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Saben? Porque todo pecado va a ser perdonado. El único pecado que es imperdonable es que rechaces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo está redarguyendo a la gente para que vengan a Cristo Jesús. Si tú estás aquí en la casa del Señor, el Espíritu Santo te está diciendo que vengas a Cristo. Si te invitó o si vienes y sientes algo en tu corazón para que te arrepientas y tú no haces caso a la obra del Espíritu Santo, ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más puede hacer Dios? Si rechazas el mensaje de Cristo, ¿qué otro antídoto contra el pecado hay? ¿Qué otra solución hay? Ninguna. Porque el pecado imperdonable es que niegues el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Que rechácenos al Espíritu Santo, porque nadie viene a Cristo si no es atraído por el Espíritu Santo. Porque Él nos redarguye ¿de qué? De pecado, así dice la Biblia. Entonces cuando alguien rechaza a Cristo ya no hay... ¿Qué más se puede hacer? No hay más. No hay más. Todo puede ser perdonado, menos que rechacen el sacrificio que hizo Jesús ¿qué? En la cruz ¿qué? De Calvario. Y ellos estaban entrando en eso porque decían, lo que estás haciendo lo estás haciendo por el demonio. O sea, negando completamente el poder de Cristo. Y termino y ahí muchos siguen a Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. A Jesús... Bueno, y dice ahí en el 3.8 de Jerusalén y de otros lugares vinieron mucha gente siguiendo a Jesús. El 3.10 porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, la palabra ahí es enfermedades, dolencias, tristezas, aflicciones, cuantos tenían estas cosas venían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraron. Fíjense, hasta los demonios conocían que él era el Cristo, y los religiosos que estudiaron toda su vida para detectar cuando viniera el Mesías, no lo pudieron conocer. Los demonios lo conocían. Por eso la Biblia dice que los demonios creen, dice ¿qué? Y tiemblan. Ellos saben quién es Cristo Jesús. ¿Amén? Y dice, bueno, el 20 habla acerca de lo que estaba hablando, la blasfemia. El 31 viene después, sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, él le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana, dice ¿qué? Y mi madre. Qué hermoso, hermanos, que usted y yo somos una familia en Cristo Jesús. ¿Se imagina? Jesucristo regresó a la casa y estaba predicando ahí, grandes multitudes. Jesús, hey, aquí está María, aquí están tus hermanos y te buscan. Y eso te dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad, dice, ¿qué? De mi Padre. Así que María me salva, que María... Olvídese de esas cosas. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad, ¿qué? De mi Padre. Esas son mis madres, ¿qué? Y mis hermanos. Porque la familia terrenal se queda. La familia verdadera es la familia en Cristo, porque somos una familia en Cristo Jesús y vamos a la eternidad a gozar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Bendícenos. Oh, Señor. Gracias por ser esa familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque así como esos discípulos fueron escogidos uno a uno tú los escogiste. No aplicaban por tantas cosas, no aplicaban como nosotros tampoco aplicábamos para estar en tu presencia, en tu casa o sirviendo en algún ministerio. Sin embargo, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, nos has
yendo sanado poco a poco. Nos has curado nuestra enfermedad, nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestro coraje, nuestra altiveza, qué sé yo, nuestras enfermedades, y poco a poco nos estás limpiando y nos estás dando la oportunidad de servir.